Hola Seba, buen día. Hola Magda, buen día, buen ¿Cómo día. estás? Bien, muy bien. Bueno, pasando, Tomándome unos transitando la matecitos. cuarentena. Sí, 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 en la casa. Muy Está bien. bien. ¿Vos? Bien. Bien, también, muy bien. Seba, bueno, la idea de esta charla Sí. es que hablemos un poquito y cuentes el universo de los vientos andinos y cuáles son los que vos tocás, en fin, un poquito de todo. Si te parece empezar por contar más o menos a dónde encontramos estos instrumentos, quiénes son los que suelen tocarlos. Bien. A ver, lo que yo toco, digamos, son los denominados en una gran familia como vientos andinos. Estos tienen un, un origen eh, comunitario, o sea, en su forma original de ejecución es totalmente diferente, digamos, son instrumentos en los que eh, está separado, eh, no es la concepción nuestra artística, sino que está totalmente ligado, es parte de la cosmovisión de los pueblos andinos. Ujú. Entonces, digamos, tocar un sikus, una tarca, son, no es que lo hace el músico en esas comunidades, sino que todo el mundo toca eh, para ciertos festejos, para ciertos momentos del año. Ujú. Todo en el universo andino es todo dual, es una dualidad complementaria, no es un opuesto, sino que es totalmente complementario, es como un concepto como el yin y yang oriental. Y es más, en las comunidades más alejadas, el hombre toca los instrumentos y la mujer danza, es el complemento. Ujú. Y digamos lo que en un ámbito más urbano, eh, más contemporáneo también, es que se va separando, digamos, de este concepto de la cosmovisión y se van eh, uniendo a instrumentos más folclóricos, fusionando de a poco. Entonces, el sikus, por ejemplo, que se ejecutaba, digamos, en una forma de comunicación en el que unos tienen notas que le faltan al otro, en este concepto ya criollo, lo toca una sola persona. Al igual que, bueno, la quena ya empieza a ser un instrumento ya solista, o sea, es como que cambia totalmente esta concepción, llevado, digamos, a lo que nosotros lo tenemos como artístico, como arte. Ujú. Como que sale de su lugar de la función que cumplían o que cumplen algunas Sí, totalmente comunidades también. y pasa a cumplir otra Ujú. función que es de instrumento solo, ¿no es cierto? Para Sí, realizar música con amigos o con colegas o con, ¿no es cierto? sí, 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 da en una situación más, esto como artística, eh, claro, sí, Claro. muy bien. Y, y el, por ejemplo, hablando del sikus, ¿no es cierto? Ujú. Em, ¿Cómo se, digamos, quiénes lo construyen o quiénes, sí, el sikus o la quena, quiénes lo construyen? Hay una persona que se dedica a esto, cada uno se hace el Ujú. suyo, ¿cómo funciona esta parte de la construcción de esos instrumentos? Bien. Digamos, en este concepto de música comunitaria, eh, el que fabrica estos instrumentos se le denomina luriri, que vendría a ser como el luthier en los instrumentos de cuerda, o sea, el fabricante de instrumentos. Entonces es un rol, digamos, que lo aprende de generación en generación, se va pasando, y lo que hace es esto, es instrumentos en tropa, digamos, lo que se denomina. Ujú. En cambio, digamos, en este concepto más criollo, moderno, de ejecución de los instrumentos andinos, si bien hay, digamos, llamémosle luthieres de instrumentos andinos, eh, es muy común también que el propio ejecutante se fabrique sus instrumentos, digamos, debido a una
búsqueda del color, del sonido. Es como otro contacto con el instrumento. Por ejemplo, en mi caso, yo empecé a experimentar y hasta que logré un sonido, un instrumento que me, que me gustaba, que me identificaba. Entonces, bueno, fue todo un proceso hasta que hice todos mis instrumentos de viento. Ujú. Y hablando de esto que vos decís que en las comunidades, digamos, esta construcción es una cosa que se enseña de padre a hijo, de abuelo a nieto. ¿Pasa Ujú. lo mismo con la educación? O sea, ¿cómo aprenden a tocar estos instrumentos? ¿También es una cosa que pasa de una generación a Sí, otra? ¿Sabes algo de eso? sí, de imitación, o sea, porque, como te decía, o sea, no es que sea una cuestión de el músico ejecutante, sino que es un rol social, o sea, eh, todos, digamos, aprenden a tocar, o sea, no es esta separación que tenemos nosotros del que toca música y el que no, el que sabe, sino Ujú, que todos aprenden y todos claro, imitan. claro. eh, sí. Ujú, como aprender a cocinar con la mamá, digamos, lo mismo. Así es, sí, sí, Ajá, sí, así, bien. imitando, estando ahí y viviendo, ¿no? Compartiendo esas vivencias. Bueno, y en tu caso, ¿cómo fue que llegaste a los vientos? O sea, bueno, Bien. para los que no saben, Seba también es violinista y somos compañeros de la orquesta, pero digamos, Ujú. ahora queremos saber ese lado, otro lado, el lado B. Otro rol, bien. Bien, yo en verdad empecé con la flauta dulce. De muy chico mis viejos me llevaron a la escuela artística La Julián Aguirre y bueno, fue como hermoso el contacto, digamos, con la flauta desde muy chico y, y digamos que también mis viejos me llevaban a ver Marcama y yo cada vez que veía Marcama era un flash, así, era maravilloso, o sea, ver a Lars, a Lázaro y a Juan Lázaro Méndolas y era como maravilloso verlo y volví a mi casa y con la flauta me ponía a tocar y con un cassette que tenía le daba vueltas y era mágico. Y el padre de un amigo en la primaria, eh, de Bolivia él, me regaló, primero nos armó como un grupete con su hijo que tocaba el charango, otro amigo que tocaba la guitarra, otro el bombo, y a mí me regaló una quena y un sico. ¿Y qué Así edad que ese tenías fue a eso, cuando como... pasó eso? Y mira, yo estaba creo que en sexto grado, creo que fue, de la Ah, primaria, o sea, 11 años, 10 años, por ahí. re chiquito. Y eso fue como un enamoramiento con la música andina total, así, era tocar en todos los actos, eh, era, bueno, muy natural. Ajá. Luego comencé a estudiar violín eh, y pasaron los años, mi adolescencia toqué el bajo y después cuando me decidí, digamos, a dedicarme a la música, o sea, a pensarlo ya, a vivir de la música, también fue como un dejar, eh, o sea, ponerme de cabeza al violín y fue como también, fue una ruptura, digamos, con toda esa naturalidad que yo tenía con los vientos y con... Fue medio raro porque el ámbito, digamos, académico fue como muy estricto en mi caso y yo Ujú. lo tomé así, entonces fue como cortar con todo y bueno, dedicarme al violín, entre la Sinfónica de Salta y estando en la Sinfónica de Salta, eh, bueno, en el norte me vuelvo a encontrar con la música andina desde otro lugar y, y bueno, fue, desde ahí fue como un camino de empezar a unir estos dos universos paralelos y entender que la música es una, que es una sola, sin fronteras, que es eso, que es una sola. Ujú. Hermoso. Y bueno, eso nos lleva a los días de hoy, donde Así es. estamos con el ensamble tratando de hacer esa fusión, ¿no es cierto?, de mezclar estos dos mundos, como decís vos, y también sumarnos
a buscar una cosa nueva, ¿no es cierto? Que sea Así producto es, de esa mezcla. Eh, sí, bueno, antes de que entremos a ver el tema de las músicas, dale. lo que hemos hecho, mostrarnos un poquito y tocarnos un poquito los instrumentos para que los vayamos conociendo más profundamente. Bien, a ver, este Siccus eh, me lo hice yo, digamos, este es con, obviamente la caña de este tipo de Siccus son cañas de Bolivia, de la zona de Yungas. ¿Te las Eh, trajeron, Seba, o las conseguís acá? no, no, de estas las he ido comprando en los viajes, sí, por ahí compro Siccus que me gustan la caña, yo los desarmo, los rearmo, eh, corto, hago todo el, digamos, y digamos, yo este me lo armé, digamos, con las necesidades que yo tenía, que era primero un registro amplio, entonces es como si tuviera 3 tamaños de los típicos, de los tradicionales tamaños, la zanja, la malta y el chuli, digamos. A todo esto, digamos, lo que se utiliza siempre es, digamos, la escala diatónica en sol mayor, y yo lo que agregué es hilera con los semitonos faltantes, entonces tengo un registro amplio y cromático para Ujú. la música que yo hago. Eh, y, pero hay, bueno, hay muchas formas, digamos, de armar un siccus cromático, hay formas de hacerlo tipo piano, eh, hay una que es por semitonos, totalmente por semitonos. Eh, bueno, esta es Y, la forma que, y, sí, y cuánto, digamos, en qué, digamos, no es que podés tocar en cualquier tonalidad con ese siccus, tenés como un límite. sí, a ver, en verdad el instrumento es ilimitado, el que es limitado es uno. Ajá. es, es muy cómodo todo lo cercano al sol mayor, digamos, a las tonalidades cercanas al sol mayor. Ya cuando se empieza a ir uno muy lejos, es muy incómodo, se puede. Ah, Hay gente que virtuosismo total claro. para, Cam- para tocar en esas tonalidades, pero bueno, que mientras más lejano es mucho más incómodo. Entonces, eh, digamos que son, y con las tonalidades cercanas hay yeites que están buenos, eh, ujú, eh, que se pueden claro. hacer, digamos, con este instrumento. Perfecto. A ver, tocanos Bueno, un a ver, poquito. te hago sonar un cachito. Dale. Hermoso. Qué bello que es el instrumento Bueno, ese, por favor. sí, Eso era que el cóndor dorado. sí, un Le pedacito pegué. del Cóndor Dorado te cuento. Bien. Eh, bien, y bueno, y con el tema de la elección, por ejemplo, bueno, el de las cañas, me decías que son de Bolivia, que esas para el CICUS las trajiste de Ujú. viajes o las fuiste consiguiendo. Y en el caso de la quena, ¿hay alguna, digamos, la buscas con alguna característica? ¿Se busca por ciertas cosas o es cualquiera? ¿Cómo funciona? Mira, yo te digo, o sea, lo mío ha sido siempre muy intuitivo, nadie me enseñó, sino que prueba y error. Y Ujú. entonces, y yo muy curioso siempre, no sé, veo un cañaveral de bambú y voy y trato de cortar y de llevar a la casa. Entonces siempre voy recolectando cañas de todas partes. Ajá, Vengo los viajes, eh, cargado. vengo con cañas, sí, con cargados y Ajá, parezco un equeco siempre. Y traigo de donde voy y veo una caña, traigo.
Entonces, Ajá, después ya tranquilo en casa, voy buscando los diámetros que también por prueba y error veo que lo que me gusta. eh, digamos, hay quenistas que tienen cañas bien anchas, con sonidos potentes, muy fuertes, ujú, y yo uso una relativamente chica, ujú, buscando un sonido dulce. En este caso, en el quenacho, que es más grande, es una cuarta para abajo, ujú. eh, es, bueno, sí, es una caña bien ancha, entonces permite un sonido grave bien profundo. Y nada, como te decía, esto de prueba y error, no sé, practiqué muchas veces con caño de PVC rompiendo y también rompiendo cañas y Ujú. arruinando material, pero bueno, aprendiendo en cada una a ver qué pasaba, Que funcionaba si la mejor. emboca, claro, el tipo de embocadura, el diámetros de agujeros, lugares, eh, bueno, Ujú. eso, como una propia experiencia que he hecho hasta llegar a instrumentos que realmente son los que me gustan. Sí, y la otra vez vos me comentabas el hecho de que, digamos, en una de esas investigaciones o búsqueda que hicieron algunos músicos ya Ujú. consagrados y qué sé yo, como que había una cuestión con los agujeritos, no sé si se les llama Mm, así, sí, 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 sí. que digamos, les dio como una amplitud de repertorio, que vos también lo adoptaste a esto, ¿cómo es Ujú. ese tema? A ver, yo empecé tocando la quena tradicional, la quena diatónica, que se le llama, eh, y que es la que toca todo el mundo. Pero, ¿qué pasó? En Marcama, eh, Lars y Juan eh, empezaron a abarcar repertorios que cada vez estaban necesitando cromatismo, no sé, desde empezar a tocar Piazzolla, música de Medero, música de ellos mismos, entonces cada vez necesitaban ese cromatismo que por ahí con la otra quena se puede hacer perfectamente, pero bueno, es un trabajo que no todo el mundo le sale tan bien el tema del medio agujero o la precisión. Ujú, Y bueno, empezaron a probar, o sea, la misma quena, digamos, de 6 agujeros, ujú, con un de, le agregaron ese agujerito y este agujerito en el medio. ujú, Entonces, con digitaciones podían hacer la escala cromática eh, sin el medio agujero, que por ahí es un poco impreciso, o algunos les sale impreciso. Entonces podían abarcar repertorio mucho más cromático. ujú. Y la verdad que cuando lo empecé a probar, me conseguí una quena cromática, empecé a probar, y la verdad que me gustó muchísimo. Eh, la tomé sin el prejuicio de, mucho tiempo, digamos, los criticaron, digamos, porque como que no era la quena, o si era, no sé, son prejuicios que uno tiene, pero la verdad que cuando yo lo empecé a practicar me encantó, Ujú. eh, y bueno, fue el instrumento así como Lo eh, adoptaste. lo adopté totalmente, sí, 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 con Ujú. un pequeño cambio que es la más grave, en vez de sol sostenido, yo utilizo el sol natural Ajá, para tener el registro como la quena tradicional. ajá. Y Seba, otra de las cosas que me habías comentado en algún momento, esto de que en esta tratar de, junto con estos instrumentos, llegar a un repertorio un poco más o fusionarlo con el repertorio académico, también hiciste como lo inverso, o sea, llevar el repertorio académico a estos instrumentos. Me comentabas que Claro, estuviste estudiando un poquito algunas cosas de Bach. Contanos eso. sí, mira, bueno, siempre yo el tema de Bach, desde cuando agarraba el bajo me ponía a Bach así, lo veo algo maravilloso, o sea que se banca todas las versiones, desde el heavy metal hasta, no sé, tocarlo Bela Fleck con un banjo, eh, es maravilloso. Entonces, lo que
empecé a probar a hacerme mi propio estudio de quena, de cómo encarar, digamos, la quena nunca la había estudiado, siempre fue como un juego, y cada vez que empezaron a pasar situaciones más comprometidas, digamos, de tocar, entonces me puse a estudiar más quena, y entonces abordar también un repertorio diferente, como la partita para flauta de Bach, o no sé, el estudio número 4 tanguístico para flauta de Piazzolla. Ajá. Eh, bueno, necesitabas, viste, Sí, cromatismo o encarar el instrumento, digamos, de otro lugar, que es como mi punto medio, digamos, entre lo académico que yo hice toda mi carrera con el violín y lo popular con los vientos andinos. Entonces es como encontrar mi propio camino, mi el equilibrio equilibrio. entre, claro, entre lo que a mí me gusta, mi búsqueda personal. O sea, creo que estoy en un punto ahora, me siento muy cómodo en eso, Ujú. en hacer música que me, eh, mm, Satisfaga de alguna manera. claro, me satisface y me representa totalmente, es como que lo estoy disfrutando mucho, ese A, proceso. a ver, tocanos un poquito, si te animas a Mira, algo de eso. a ver, de la zarabanda, de la partita. A ver. Wow, qué bonito. Realmente hermoso. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, suena el bajo, eso, como te decía, Sí, se puede hacer en lo que sea y es maravilloso. La música es genial. sí. Y Seba, y mostranos a ver cómo la diferencia cómo es con el quenacho que estabas mostrando Bien. recién. Ujú. Bien, Es más grave, ¿no es cierto? totalmente, sí. Una cuarta más baja, me Eh, dijiste. ujú. Ajá. Súper dulce también. Una belleza. Sí, 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 Sí. sí. Y Seba, bueno, digamos, de los que hemos nosotros disfrutado con el ensamble y que hemos como, digamos, conjugado, nos Ujú. estarían faltando dos, que son hoy la tarca, ¿no es La cierto? tarca, sí, sí, Y sí. el Y otro la que nunca me ocarina. acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama? La ocarina. Ocarina. La Bueno, un ocarina. día me voy a acordar. Es. La tarca Mira, bueno, son dos que ya no son de caña, digamos. claro, la tarca o anata Ujú. es instrumento de madera. Es, como te decía al principio, es un instrumento que en su mm, forma de tocar, digamos, en las comunidades indígenas, eh, es un instrumento comunitario que se toca en la época, digamos, de lluvia. Como te decía, todo es dual en la cosmovisión andina, entonces el año está dividido en la zona, en la época seca y en la época de lluvia. Este instrumento es el instrumento que se toca, digamos,
sobre todo en la época del carnaval, en la época de agradecimiento de las cosechas. Entonces, es el que como que atrae a la lluvia, en la época de lluvia. Ujú. Digamos, en esa época no se puede tocar sikus. El Ajá. sikus lo que hace es en la época seca, o sea, la idea por ejemplo, de tocar una tarca en la época de secas es que atrae lluvias y eso, digamos, puede, en el proceso, por ejemplo, de la papa, de la producción del chuño, el chuño se elabora, digamos, la papa poniéndola a las heladas fuertes, y digamos, con lluvia se arruinaría procesos como ese. O sea, Ujú. son instrumentos que se tocan en ciertas épocas para estar totalmente eh, conectados al ciclo natural de la Tierra. Ujú. Eh, bueno, este instrumento, digamos, sacado de ese contexto, como te decía, y al igual que los otros instrumentos, es en una zona, en un sentido más urbano, más criollo, es que lo estamos usando con el ensamble. Lo mismo, digo, a diferencia del sikus y la quena, que están afinados, digamos, diatónicamente y en 440, la tarca no, sigue manteniendo eh, una afinación, digamos, que es, eh, mm, digamos, la división de la octava está en 6, en vez de 6 partes iguales, con otra concepción no del tono, del semitono, sino que es totalmente diferente. Por ejemplo, los agujeros son todos iguales, a diferencia de las quenas que tienen agujeros más grandes y más chicos, y diferencias. Acá son todos iguales, mismo tamaño, misma distancia. Ujú. Lo que da esta como desafinación para un oído, digamos, totalmente occidental, esa desafinación o eso duro, pero que es totalmente otro concepto, digamos, de, Ujú. de la escala. Bien. Entonces Y, lo que va, estos instrumentos van acompañados de otro igual, pero a la cuarta. ajá. Y pregunto, ¿las tarcas también las fabricás vos? No, no, las tarcas, no las he hecho. Eh, Estas son de Bolivia, de Ajá. La Paz. Ajá. Eh, pero no, estas no las he hecho yo. Todavía no te has No me he metido con, mandado. con la madera. No, porque Mm. me parece que está bueno el tema, o sea, si yo me hago una tarca, quizás la hago ya diatónica, Claro, no sé, ya la pienso diferente, y creo claro. que la gracia de este instrumento es seguir manteniendo las particularidades, eh, digamos, de esta afinación diferente y del timbre. El timbre, mira, es nada que ver con la búsqueda dulce que yo estoy buscando en la quena, sino que esto es mucho más ronco, es un sonido tara. A ver. Claro, bien Como que va rústico. rompiendo, sí, bien rústico. Claro, Y bueno, por eso no, digamos, la dejo así como está, porque es también lo que me pareció la gracia del instrumento. perfecto. Bueno, y a ver Oh, nunca me voy a acordar el nombre. La ocarina. La ocarina, la ocarina. Yeah. Mirá el estuchito de la ocarina. Sí, sí, Qué sí, sí. paquete. Esta ocarina es muy especial porque, primero que es como muy chiquita, supuestamente lo que tengo entendido yo que en restos arqueológicos las ocarinas eh, han sido mucho más graves y de un contexto funerario bien grave. Esta es totalmente diferente, o sea, es muy aguda. Ajá. ¿Y cuál es la historia, digamos? ¿Cómo es que llegó a vos esa ocarina tan aguda?
esta ocarina, mi viejo, cuando yo era muy chiquito, se la compró un artesano chileno Ujú. y me la trajo y la verdad que fue como re loco, porque el sonido, tiene un sonido hermoso, la afinación perfecta y me acuerdo que era como, personalmente yo la llevaba a la escuela en esta época que armábamos el grupito de música andina y nada, era un chiche maravilloso, era como mágico. Así Ajá. que desde esa época, toda la vida. Qué bárbaro que haya, se la compró un artesano que habrá sido músico, porque para que salga tan afinadita. Sí, 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 la verdad que yo después eh, compré, tengo varias ocarinas y esta está perfecta, así Sigue afinada, siendo está como la hermosa. preferida. Sí, sí, y el sonido es bárbaro. Ajá. ¿Y Eh, qué sí, material parece como una es? cuestión de como turística, es cerámica, Ajá, cerámica. ajá. Eh, pero la verdad que bueno, es Y bella. no está esmaltada, ¿no? De acá no la veo. Es una Tiene como un cerámica. barniz, de hecho Ajá. tuvo una caída hace muchos años, se me partió un pedacito, lo pegué, no se me perdió, digamos, la astillita de la ruptura, así que lo pude pegar bien y Ajá. no sufrió nada, quedó Qué perfecto todo bueno. igual. Divino. Buenísimo. Seba, y bueno, Y bueno, estos serían sí, los instrumentos que nosotros hemos, digamos, estado buscando y que hemos incluido en el repertorio. ¿Queda algún ujú. instrumento de los vientos andinos que esté fuera de estos que tengas pensado en incluir? Ahora que estoy, Eh, de acá lo veo, al erque, por ejemplo. sí, No, pero mirá, el en erque es verdad como yo, otra cosa, ¿no es cierto? es como una trompeta natural, sí, en verdad, o sea, tengo muchos instrumentos y por el momento tengo como mucho material, digamos, para, para seguir trabajando esta Explorar. fusión con el quinteto de cuerda, claro. Es como Ajá. que aprendiendo todo el tiempo de, de esto también que es un nuevo para mí, un poco del tema de hacer arreglos, si bien lo trabajé en la escuela de música, mi proceso nada que ver a llevarlo a la práctica y a empezar a explorar cosas. Claro, Así que por ahora tengo, o sea, tengo como material de de sobra sobra. como para explorar, pero no descarto nada, Claro. porque hay timbres muy, muy hermosos con ciertos instrumentos que la verdad que me encantan, Ajá. pero bueno, Ajá. no descarto nada. Está bien. Y contame un poquito cuáles son que, a ver, hemos tenido una invitación que nos quedó de este año, ¿no es Ah, cierto? sí. Ujú. Contá un poquito eso. Bien, mira, justo ahora está lanzando la convocatoria. Teníamos una invitación junto con el ensamble eh, al Festival de Flautas del Mundo, el cual ya Ujú, hemos participado con el ensamble ujú. juntos, y teníamos una invitación muy linda. Que incluso Eh, fue nuestra primera vez, nos fue la claro, la primera vez. primera vez fue como llevar esto de impresiones de la puna y a ver qué pasaba con la quena y el ensamble, fue como, Sí, bueno, fue el primer puntapié de todo esto. tal cual, tal cual. Y ahora, bueno, estaba la oportunidad de hacerlo y obviamente con esto de la pandemia se suspendió en forma, pasó a ser, va a ser virtual. Ujú, A ver, nuestra invitación, nuestra confirmación de participación está planificada para el año que viene, para el ujú. 2021, y este año lo que van a hacer es hacer por una plataforma, digamos, en forma virtual, con exponentes de otros años. Así Ajá, que lo nuestro va a ser, digamos, en vivo, pero el año que viene. bien. ¿Y qué Y otro? y ahora salió justo una invitación que estoy re contento, eh, es el Encuentro Internacional de Quenistas, es el 12º, bajo el siglo de los Incas se llama, en Lima, Perú. Y obviamente también este año es virtual.
pero bueno, estoy muy contento porque la verdad es que es una oportunidad de compartir lo que estamos haciendo, el camino que yo también personalmente estoy llevando, y bueno, es un espacio en el que hay tenistas que admiro muchísimo, de Perú, de Bolivia, de Argentina, van a ver de Colombia, de Japón, de, no sé, creo que Francia, bueno, de todas partes. Qué Entonces, una lindo. semana en la que todos los días hay una ponencia, eh, 4 o 5 kenistas peruanos y uno de afuera digamos, al final de la jornada. Son Ajá. espacios de 20 minutos, así que bueno, ¿Cuándo preparando es? eso, a mí me va a tocar el día 21 de septiembre, Ujú. creo que es a las 8:20 de hora peruana. Yo lo voy a, cuando esté bien Lo vas a el promocionar. flyer, todo eso, lo voy a, claro, ahí te Ajá. paso toda la data. Qué bueno. Pero sí sé que es el 21 de septiembre. Así Ajá. que, bueno, Qué ahí bonito. preparando eso, el material y llevar esta propuesta quizás un poco diferente dentro de, del mundo kenístico, digamos, Claro, eh, llevar de otro lado. mi Ajá. faceta. Sí, Perfecto. Bueno, y para cerrar, hablar un poquito de lo que ya hemos hecho nosotros, un poquito de ujú, quiénes, los autores que hemos tocado. Bueno, venías diciendo, digamos, algunas de las cosas que hemos hecho han sido tus propias producciones, ¿no es cierto? ujú. Eh, Bueno, creo que lo primero que es como para marcar fue esta adaptación de Impresiones de la Puna, una obra de Ginastera que muy temprana de Ginastera, que de hecho él la sacó de su catálogo, una obra para flauta y cuarteto de cuerdas, eh, que alguien hizo un arreglo también para contrabajo, y yo a eso hice una adaptación de la parte de la quena. Así ujú, que eso fue lo primero que hicimos, que para mí fue, chao, el disparador y entender que por acá venía lo mío. ujú, Y también la locura también del ensamble del Club del Sur de seguir y de coparse y de como, bueno, nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo, con todos los del ensamble compartimos proyectos como Violeta Club de música barroca y de, no sé, la Sinfónica o la Filarmónica de Mendoza. ujú. Entonces, nada, el placer de compartir con el ensamble es maravilloso. Entonces, a partir de eso fue que salió a ser un arreglito que ya tenía yo, del Viento Blanco, después probar otra cosa, y después Polo Martí había también hecho un concierto para Kena, para Lars, entonces pedirle permiso y con todo gusto nos lo dio, entonces es más, le hicimos unos cambios, unas pequeñas cositas, y, y bueno, en este camino que ya estamos a hacer arreglos con temas que estaban ahí en la cajonera, Ujú. empezar a pensarlo desde este lugar, desde el quinteto de cuerdas y los vientos andinos, como un Divino, instrumento más del ensamble. claro. Ajá. Bueno, Seba, la verdad que hemos sido bendecidos con la internet, así que antes de que se nos termine esta bendición, no la Sí, sí, alarguemos sí, más. sí. Bueno, agradecerte mucho por esta charla y bueno, esperamos novedades, noticias, grabaciones y todo. Así lo Bien, bueno, vamos buenísimo. poniendo y el público lo va conociendo y bueno, cuando se pueda se hará un concierto bonito con el repertorio y con cositas Sí, nuevas porque bueno, seguramente. la verdad Así que las que, ganas de tocar son cada vez más, y por más que nosotros nos ponemos a hacer videos y qué sé yo, no hay como el vivo, la sensación sí, la de adrenalina y el la acercamiento adrenalina con de el público. tocar y saber y el feedback ahí. Sí, sí, Bueno, así ojalá es. que vuelva pronto. Sí, sí. eh, no sé en qué condiciones, pero ojalá que podamos volver a tocar. Y bueno, eso, vamos a estar Bien, compartiendo la música así. está bien.
Bueno, amigo, te despido acá con un brindis de mate. Ahí está. Muchas gracias, Virtual. Magda, por la iniciativa. Bueno, gracias a Y, y- vos y por prenderte y nos vamos hablando. dale, Te muchas mando un gracias. besote. Besos, gracias, chao, chao.